Hermanos, estamos en la exposición de la carta a los Romanos. Este es mi mensaje número 41 y hoy empezamos el capítulo 7. Así como Pablo ha venido trazando este pensamiento desde el capítulo 5, les dije que tanto el capítulo 5, el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, Pablo está trazando una misma mentalidad, un mismo pensamiento, y seguimos con este mismo pensamiento acerca de la justificación por la fe. Y hoy en esta mañana mi tema es que la justificación por la fe produce el fruto de la libertad de la ley. De la ley. Y vamos a estar en el versículo 1 hasta el 6. Hoy voy a enseñar los primeros 4 versículos y dentro de 8 días terminaré el 5 y el 6. Amén. El 5 y el 6. Creo que es hasta el versículo 5 que vamos a estar viendo hasta el versículo 4 en esta mañana. Y dentro de 8 días terminaré, creo que otros 3 versículos, que es el 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Vamos a ver hasta dónde la providencia de Dios nos ayuda dentro de 8 días. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, abran sus Biblias en Romanos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Claro que voy a exponer los primeros 4 versículos en esta mañana. Y el apóstol Pablo continúa su pensamiento y comienza de esta forma el versículo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere al otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta ahí la palabra del Señor en esta mañana, mis hermanos. Y es claro, mis hermanos, que Pablo continúa su pensamiento de los frutos de la justificación. Entre ellos ya hemos considerado en el capítulo 5 el fruto de la justificación de la fe que trae paz. En el capítulo 5, acuérdese, mi hermano, en el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y desarrollamos completamente ese capítulo 5 de que el ser justificados con la fe trae esa paz para con Dios que gobierna nuestros corazones, y nuestros corazones, mi hermano, van a ser guardados en ese fruto de la paz que el Señor nos ha dado. Y vimos también en el capítulo 6 que esa justificación por la fe nos trae el fruto de la santidad. Y ese fruto de la santidad del capítulo 6 fue una exposición apologética que hice acerca de la doctrina de la gracia. Fueron casi 4 o 5 mensajes que di acerca de esta maravillosa gracia, en la cual el apóstol Pablo, mis hermanos, nos habló de la doctrina
doctrina maravillosa de la gracia, defendiéndola de los antinomianos o antiley. Acuérdese que a Pablo lo tildaron de que él está utilizando la gracia para darle cabida al pecado. Y en todas estas enseñanzas refutamos completamente que el estar en la gracia no justifica que vivamos una vida en pecado. ¿Amén? Y por eso, esa fue mi defensa de la gracia de Dios. Pero ahora Pablo añade otro ingrediente maravilloso, mi hermano, que es la libertad. La libertad. Ahora vamos a hablar en este capítulo 7 de la libertad que el creyente tiene de la ley, mi hermano. Y a la servidumbre de que ésta produjo, mi hermano, y de la gloriosa libertad que disfrutan los hijos de Dios a través, mi hermano, de esta gracia que hemos recibido, mi hermano. Una de las cosas que debemos de entender es que esta libertad que hemos recibido, mi hermano, es una libertad que no hace que nosotros no vayamos al pecado. Eso tiene que estar enfáticamente expuesto en nuestros corazones, y tenemos que saber, mi hermano, que lo que hemos expuesto durante todo el capítulo 6, Pablo nos ha enseñado, mi hermano, que la gracia es un medio que Dios nos ha dado, mi hermano, para tener esta maravillosa libertad de poder vivir para el Señor, vidas, mi hermano, libres, libres de la ley, libres del pecado. Y por eso, mi hermano, es maravilloso entrar también a este capítulo 7. Mi hermano, y antes de esta misma epístola, Pablo había mencionado la libertad del pecado, la había vinculado con la libertad de la ley. Y él había escrito en Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñoreará, ya no será Señor, os enseñoreará sobre vosotros, porque vosotros no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Amén. Estamos bajo la gracia. Preciosa iglesia, ahora usted está bajo la gracia. Y también, mi hermano, Pablo, sin explicar primeramente lo que quiso decir, él formuló y contestó la pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ya vimos todo este desenvolvimiento en el capítulo 6, y enfáticamente en el versículo 15, que dice: pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo se está haciendo estas preguntas, mi hermano, porque lógicamente las personas lo estaban atacando de que él estaba haciendo de la gracia para que las personas se fueran al pecado, pero eso, lo vimos, mi hermano, no es cierto. Y como se indicó oportunamente, había una razón, mi hermano, muy práctica, porque la respuesta a esta pregunta era urgente, y a ella, por medio de toda esta defensa que realicé ante los herejes antinomianos, se dio toda la respuesta de esta pregunta, mi hermano. Amén. Y terminamos este capítulo 6 con su punto conclusivo, culminante, que dice: porque la paga del pecado, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces Pablo cierra para seguir su pensamiento, mi hermano, ahora a resolver esa pregunta, mi hermano, que todos tenemos: ¿cómo es que hemos sido ¿qué? Liberados de la ley? Amén. Por lo tanto, no debemos de usar
la gloriosa doctrina de la justificación por la fe como excusa para la práctica del pecado. Y esta es la conclusión de todo este capítulo 6 que se expuso, mis queridos hermanos. Amén. Y esto demuestra por qué el apóstol Pablo no había podido contestar todavía una pregunta como estas que les acabé de indicar. ¿En qué sentido es cierto y cómo sucedió que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hoy vamos a dar respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es que ahora los creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y en qué sentido, mi hermano? ¿O para qué propósito fuimos liberados de la servidumbre a la ley? Son dos preguntas, mi hermano, que en esta mañana deben de quedar claras. Son dos preguntas que en esta mañana nos hacemos. ¿Qué se hace el apóstol Pablo que las va a responder? ¿De qué forma es que fuimos liberados de esta ley? Y verdaderamente con qué propósito. O sea, uno tiene que hacerse preguntas. Es muy importante, mi hermano, que cuando nosotros tomemos las escrituras nos hagamos preguntas también, y que verdaderamente las escrituras nos enseñen ella misma, mi hermano, el propósito por lo cual nosotros estamos leyendo, estamos estudiando, y que simplemente la palabra de Dios no se vuelva, como lo tiene mucha gente, un amuleto, mi hermano, que lo tienen como si fuera un amuleto, mi hermano, que lo fuera a proteger de muchas cosas y todo eso. No, mi hermano, el propósito de las escrituras es que nosotros realmente nos asintamos en la fe, que realmente nosotros vamos creciendo y vamos madurando en esta maravillosa fe que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Y esta es la pregunta al que el apóstol Pablo, estas dos preguntas a las que el apóstol Pablo va a dar respuesta, mi hermano. Va a dar respuesta en esta mañana. Amén. Simplemente yo soy un profeta que hablo de las escrituras y expongo lo que en ellas está. Amén. Para eso he estudiado en la semana, para exponerle lo que el texto dice, mi hermano. Aquí no vengo a inventar nada nuevo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver este maravilloso fruto de la libertad de la ley. Este fruto maravilloso de la libertad de la ley. Que podemos ver, mi hermano, que en Hombres estoy leyendo un libro maravilloso. Que se llama El legado del gozo soberano, que hablan acerca de Agustín de Hipona, de Martín Lutero y de Juan Calvino, mi hermano. Les digo, es escrito por John Piper, es maravilloso, y yo los exhorto a ustedes, mi hermano, para que también ustedes puedan leer este libro, puedan leerlo también, mi hermano. El legado del gozo soberano es un libro estupendo que nos habla acerca de esa gracia que estos hombres de Dios fueron completamente llevados a la gracia soberana de Dios, mi hermano, y cómo estos hombres fueron rescatados de las vidas que ellos tenían. Por ejemplo, mis hermanos, Agustín de Hipona, mi hermano, tenía una vida completamente entregada a la lujuria y al placer sexual, mi hermano. Liberarse de ello no fue fácil, y fue la gracia soberana de Dios que lo liberó. O sea, es maravilloso que ustedes puedan leer este maravilloso libro. Y también en Martín Lutero, cómo la gracia de Dios lo pudo liberar de la ley que lo condenaba y lo acusaba de día y de noche. Y acuérdese que él llega a ese texto maravilloso de Habacuc 2:4, mas el justo por la fe
vivirá, mi hermano. Y es donde se liberó completamente, mi hermano, de esa vida de condenación constante que tenía Martín Lutero, hasta que halló verdaderamente el propósito de las Escrituras para su vida. Y les digo, mis hermanos, cada uno de nosotros debe experimentar las Escrituras verdaderamente personalmente, amén. Lo que usted viene a hacer el domingo, al ser expuesto un texto, al ser expuesto el Evangelio, es que usted verdaderamente también en toda la semana se ha visto expuesto por la palabra de Dios para seguir en su crecimiento espiritual con el Señor, amén. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros debe ser responsable de ese crecimiento, amén, de ese crecimiento espiritual, amén, mis amados hermanos. Sigamos, ahora sí, entrémonos a los 4 versículos que vamos a ver en esta mañana. Dice lo siguiente, versículo 1. Acuérdese que vamos a ver el fruto de la libertad de la ley. Amén. Gloria a Dios. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Mi primer punto de esta mañana: ciertamente el creyente no es libre de la ley en todo el sentido. Él ama la ley de Dios. O sea, lo que tenemos que entender, mi hermano, es que hemos sido liberados de la ley, pero, mi hermano, el que ha sido liberado de la ley ama la ley. ¿Y en qué sentido, mi hermano? Y es donde tenemos que ponerle sentido a lo que realmente es la ley de Dios para nosotros. No llegó el escritor del Salmo 119, por mencionar solamente este salmo, a estar estático cuando consideraba las maravillas de la ley de Dios, mi hermano. Entre sus muchas afirmaciones entusiastas está la siguiente, mi hermano. Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Versículo 97. Oh, cuánto yo amo tu ley. Ella es mi meditación todo el día. Versículo 165. Gran paz tienen los que aman tu ley. Y hermano, aquí es menester hacer esta distinción. El escritor del Salmo 119 considera la ley de Dios como expresión de su sabia, buena y misericordiosa voluntad hacia nosotros, mi hermano. Como tal, la ley es para el creyente una regla de gratitud que contesta la pregunta del Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Cuando realmente nosotros somos libres de la ley, mi hermano, de esa ley, mi hermano, que Pablo ahora, porque lo que Pablo está mencionando es la ley del Sinaí, es la ley, mi hermano, en el cual recibieron ellos, en la cual, mi hermano, fue escrita en tablas de piedra, mi hermano, pero no en sus corazones. Y ahora esta ley ha sido escrita en nuestros corazones, mi hermano, para que nosotros, mi hermano, contemplemos las maravillas de su ley, para que nosotros meditemos todo el día, mi hermano, como decía el salmista: cuánto amo, oh Señor, yo tu ley, gran paz tienen los que aman tu ley. Por eso es tan maravilloso ver que cuando le damos el sentido a lo que realmente
enseñan, y cuando realmente le damos el sentido exegético a las palabras, mi hermano, nosotros vamos a tener gran sumo gozo y libertad en nuestro corazón y en nuestro espíritu de lo que el texto nos está hablando y enseñando, mi hermano. Ahora, como les decía, el término ley puede usarse también para indicar un código al que es necesario adherirse para obtener la salvación. Un estatuto que ejerce autoridad y demanda absoluta obediencia. Ese es el código que ellos recibieron en el Sinaí, mi hermano. Y es obvio que en este sentido es que el apóstol Pablo usa este término, asegurando, mi hermano, que lo que Pablo está hablando en esta mañana está refiriéndose, mi hermano, a esa ley que el hombre, mi hermano, por la esclavitud del pecado no puede cumplir. Por la esclavitud en la cual se halla, el hombre no se puede deleitar. Pero como ya vimos empezando el texto, mi hermano, el mismo salmista, aquel que ha gozado del gozo, de la salvación del Espíritu Santo, de la llenura, esta persona se deleita en la ley de Dios, mi hermano. Se deleita en la ley de Dios, mi hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, podemos agregar a esto que los líderes religiosos habían enterrado la ley original de Dios bajo una gran cantidad de tradiciones orales. Esto me pone a mi época, a nuestra época, mi hermano, donde vemos miles y miles de iglesias que imponen una cantidad de regímenes a las personas para creer que ellos, mi hermano, a través de muchos esfuerzos están agradando a Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que hacían. Y eso es lo que hizo el pueblo religioso. Habían enterrado la ley original de Dios bajo una gran cantidad de tradiciones orales, regulaciones, mi hermano, minuciosas y quisquillosas y que se ocupaban de casi toda actividad humana y esfera de la vida diaria, mi hermano. O sea, el hombre no tenía libertad. El hombre lo que era es un esclavo de esa ley, mi hermano. Y aún más de todo lo añadido, mi hermano. Y es lo más terrible de todo lo demás añadido. Tradiciones orales, tradiciones de los hombres, minuciosas, mi hermano, que ocupaban toda la actividad humana, mi hermano. Completamente. Amén. Y esta era la ley de la cual Cristo había dicho en Mateo 15:6: habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. Mi hermano, cuando nosotros nos volvemos quisquillosos, religiosos, cuando nos volvemos, mi hermano, completamente personas, o cuando la gente se vuelve legalista, mi hermano, invalida la palabra de Dios por su tradición, mi hermano. Y si se tiene en cuenta que según los rabinos, estas tradiciones orales, en cuanto a su contenido básico, habían sido dadas por Dios a Moisés y transmitidas de generación en generación. Y es de entender que tanta gente, al conocer su contenido, se habían llenado de temor. O sea,
Es lo que les predicaba en estos días. Mucha gente está en las iglesias no por un conocimiento real y verdadero, mi hermano, de la gracia de Dios, sino que están en las iglesias, mi hermano, porque temen irse al infierno. Amén. Temen irse al infierno. Temen irse al infierno, mi hermano. Amén. La ley se había transformado en un yugo insoportable. Amén. Peor, mi hermano. Un yugo insoportable, completamente, que no se podía llevar, como nos lo dice Hechos 15:10. Mire lo que dice Hechos 15:10, cuando el apóstol, cuando están reunidos en Jerusalén y ya muchos gentiles se habían convertido a la fe cristiana, y podemos ver cómo muchos judíos quisieron imponer cargas a los gentiles que no debían de llevar, mi hermano. Y por eso en Hechos 15:10 dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Miren, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Mi hermano, ellos eran conscientes que lo que se había dado en el Sinaí, lo que se había dado a Moisés, mi hermano, toda la ley, mi hermano, y tras que se le añadió muchas otras cosas, mi hermano, no se podía llevar, era insoportable. Y por eso, mi hermano, es el Evangelio. El Evangelio es la libertad, mi hermano, a esa ley, mi hermano, esa esclavitud que el hombre no podía, mi hermano, no podía llevar. Amén. Amén. Gloria a Dios. En consecuencia, lo que el apóstol le dice ahora a los miembros de la iglesia de Roma es que ellos habían sido liberados de ese yugo. Y cada creyente, de cada época, de cada tiempo, mi hermano, ha sido liberado de ese yugo. En realidad, hasta de la misma inmaculada ley escrita del Sinaí, considerada como un medio por el cual uno podía salvarse al obedecerlo. Pero ya hemos visto, mi hermano, que ningún hombre, ninguno pudo obedecerlo. Y por eso el Hijo de Dios tuvo que venir a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir, lo que nosotros no pudimos hacer, lo que Adán, mi hermano, no pudo cumplir ni hacer, ni ningún hombre. El segundo Adán lo pudo cumplir y lo pudo hacer. Amén. Y es de esta manera que ahora Pablo, mis hermanos, va a hablar con una delicadeza a los creyentes, va a transmitir estas palabras, mi hermano, con una suma ternura a los hermanos de Roma, que nos conmueve, mi hermano, a saber de este trato de Pablo a la iglesia, de este trato de Pablo a los creyentes, y a los creyentes, mi hermano, de todas las épocas, porque la palabra de Dios es para hoy también. Y por eso, mi hermano, el apóstol Pablo le dice: ¿acaso ignoráis? ¿Acaso
¿No es así? Ellos sabían, mi hermano, de lo que Pablo estaba hablando. Ellos sabían, mi hermano, de que Pablo estaba hablando de esa ley por la cual fueron rescatados, de esa ley por la cual ellos no pudieron ser libres, y ahora, mi hermano, habían sido liberados, ahora habían sido rescatados por la maravillosa, gloriosa y poderosa intervención de Jesucristo en la historia, mi hermano. Amén. Y la próxima palabra, espero que ustedes estén poniendo atención. Y la próxima palabra es hermanos. Y no debe ser pasada por alto. Hay veces, mi hermano, a pesar, podemos ir palabra tras palabra, línea por línea, pero no podemos pasar esta palabra por alto, mi hermano, porque Pablo la usa en un modo afectuoso al dirigirse a la iglesia de Roma, mi hermano. Anteriormente Pablo la había usado una sola vez. Esta es la segunda vez que la usa, y por eso es tan importante. En Romanos 1:13 ya la había usado y ahora la vuelve a usar, y es una consideración cuidadosa, mi hermano, a lo que aparece en las epístolas, y demuestra cada vez en el apóstol, mi hermano, cómo Pablo se dirige a los oyentes profundamente conmovido, mi hermano, profundamente conmovido. Y eso es lo que también debe hacer el predicador, mi hermano, dirigirse a aquellos, mi hermano, que están oyendo estas palabras de Dios, la palabra de Dios que estamos oyendo, y esta es la ternura por la cual Pablo se acerca a ellos, mi hermano, en una ternura tan emocionante, mi hermano, que es como si Pablo los estuviera abrazando a todos sus destinatarios con un amor fraternal, con un amor tan maravilloso, mi hermano, que Pablo está hinchado de gozo de hablar de esa manera. Y en el caso del tema que se está tratando, mi hermano, Pablo tiene una gran carga emocional, mi hermano, y probablemente podemos suponer que Pablo ha oído que algunos de los miembros de la iglesia de Roma tenían dudas respecto a la doctrina de la salvación solo por la gracia. ¿Y cuántas veces de pronto uno quisiera ser consolado, abrazado, cuando tiene tantas dudas, hay veces, de las doctrinas que son expuestas, mi hermano? ¿Cuántas veces, mi hermano, queremos que nuestro pastor o personas que tienen más claridad de la palabra, de la escritura, nos den verdaderamente ese ánimo, nos den verdaderamente esa exhortación, esa consolación, para nosotros no dudar, sino seguir adelante, mi hermano? Porque yo sé que muchas veces se presentan preguntas, como tenían preguntas los creyentes de Roma, porque se estaba predicando de esta maravillosa salvación por la gracia. Amén. Gloria a Dios. Y de allí, que es como si Él, por medio de este término de gran afecto, estuviera tratando de conquistarlos, rogándoles cariñosamente que pongan de un lado todas sus dudas, hermano. Y es lo mismo que les digo en esta mañana, querida iglesia, que realmente cuando vemos el sentido
de las palabras, cuando vemos verdaderamente el fruto del Evangelio a través, mi hermano, de lo que cada 8 días el predicador expone, mi hermano, eso es para que nuestras dudas se vayan disipando y nosotros cada vez ir creciendo verdaderamente en este conocimiento maravilloso del Señor Jesucristo. Mi hermano, les digo que para mí es un gozo que podamos profundizar ahora. Para mí es un gozo que, aunque nos tardemos tantos años exponiendo una carta, un evangelio, mi hermano, para mí es un gozo inmesurable que usted pueda oír estas palabras línea por línea, mi hermano, palabra por palabra, pero que usted crezca y se goce en su Señor. Y en esta mañana el gozo de que la justificación por la fe trae este fruto de esta libertad tan maravillosa, mi hermano. Aleluya. Y es maravilloso, mi hermano, cuando él añade: hablo a los que conocen la ley. Usted lo ve ahí encerrado entre paréntesis. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque realmente cuando uno ha sido participante de una u otra forma de la esclavitud, mi hermano, del pecado, de la esclavitud de la ley, cuando uno llega a esta maravillosa gracia, mi hermano, uno se hincha de gozo, de alegría, mi hermano. Como ayer o anteayer hablaba con alguien y le contaba de mi experiencia con la escritura, con la palabra, mi hermano, y me decía, verdaderamente, cuando uno conoce la palabra, cuando uno verdaderamente conoce la escritura, mi hermano, uno verdaderamente es libre. Es libre de tantas cosas, mi hermano, de tantas cosas. Y ahora que he leído a Agustín de Hipona, ahora que he leído a todos los Capodocios, mi hermano, ahora que he leído, mi hermano, a todos estos hombres desde el primer siglo, a los padres apostólicos, mi hermano, después de la iglesia del primero siglo, de leer a Atanasio, de leer, mi hermano, a estos hombres, mi hermano, a estos grandes Capodocios que se fueron a los desiertos, mi hermano, y uno aprender por qué nacieron los monasterios, por qué nacieron, uno se llena de mucho gozo, mi hermano, y también de conocimiento. Y son muchas preguntas que comienzan a ser contestadas y resueltas, mi hermano, y uno se llena de alegría de saber, mi hermano, que para todo hay una respuesta. Hay una respuesta en muchas cosas que no conocemos de la historia de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pablo, cuando él añade, hablo a los que conocen la ley. Por eso, mi hermano, cuando tenemos un conocimiento, y en este caso, cuando Pablo se está refiriendo a todos aquellos que habían conocido y que salieron de la ley, mi hermano, ellos se dieron cuenta del gran significado de la palabra y de lo que Pablo estaba tratando. Hay veces no vemos la profundidad de la escritura, del texto, mi hermano, porque no conocemos todo su contexto, todo lo que Pablo está tratando, todo lo que Pablo está diciendo, mi hermano. Y por eso es que a veces hacemos de las palabras algo
algo tan llano, algo tan superficial. Ahora, a la palabra ley quizá se le puede asignar su significado más amplio, porque según cualquier ley, trátese de la griega, la hebrea o la romana, etc., la muerte termina con las obligaciones y las asociaciones y disuelve vínculos y suelta lazos, mi hermano. Cuando alguien muere, mi hermano, se sueltan los vínculos, se disuelven los lazos, mi hermano, las obligaciones y las asociaciones. Pero de darse el hecho que Pablo haya estado pensando en un sistema legal específico, debe haber sido el sistema mosaico. Pablo estaba pensando en esa palabra, estaba pensando en el sistema mosaico. Amén. Él no estaba pensando en las leyes romanas, ni griegas, ni romanas. Su pensamiento estaba enfocado en la ley que mosaica. Amén. Por supuesto, con esta ley mosaica no solo estaban bien enterados los judíos, sino también todos aquellos de la raza gentil. En otras palabras, todos los miembros de la iglesia sabían lo que Pablo estaba hablando. Y es estupendo cuando usted no simplemente llega al culto, mi hermano, porque sabe que vamos expositivamente, y qué bueno que usted en el transcurso de la semana usted se haya dado a la tarea un poco de investigar lo que el pastor va a predicar. ¿Amén? Y también es maravilloso personalmente ir profundizando en cada una de las doctrinas expuestas aquí. Amén. Cada uno de ustedes, mi hermano, tiene que ser responsable de tener ese amor por ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, mi hermano, todos los miembros de la iglesia de Roma sabían a lo que Pablo se estaba refiriendo. A todos ellos al principio, que afirmaban que la ley tiene autoridad sobre una persona mientras vive, les era conocido y obtendría de parte de ellos un inmediato asentimiento, o sea, conocimiento. Amén. Por eso, hay veces trato de ahondar más, porque sé que hay veces no tienen el conocimiento y me doy a la tarea de ahondar un poco más del tema que se está tratando en esta mañana. Amén. Entonces ya vemos que a lo que Pablo se está refiriendo es a la ley mosaica, mi hermano, que era bien conocido por todos los judíos, mi hermano, y por los gentiles que se encontraban, ¿dónde? En la iglesia de Roma. ¿Ven? Y lo que Pablo indica entonces es lo siguiente: cuando una persona ha muerto, eso está en la ley. Si usted va al Éxodo, si usted va a los libros de la ley, mi hermano, ahí usted va a encontrar todos estos requerimientos y todas estas regulaciones. Cuando Pablo está exponiendo la palabra del Evangelio, mi hermano, está exponiendo ¿qué? El antiguo ¿qué? Testamento, mi hermano. ¿Ven? Ellos no estaban por ahí leyendo qué es lo que Pablo está diciendo, qué es lo que Pablo, no sé, que sea una persona inconversa que haya llegado a otro lugar a la iglesia en ese día, mi hermano, pues lógicamente, pero la mayoría de personas estaban completamente sabiendo de lo que Pablo estaba aquí
el caso presente, mi hermano, muerta para la ley, esta persona es libre de su autoridad. Ha salido ¿de qué? De su dominio. Por eso Pablo está haciendo una analogía. Ahora lo que vamos a ver, mi hermano, para fortalecer su argumento, el apóstol recurre ahora a una ¿qué? Ilustración o una ¿qué? Analogía. ¿Qué es una analogía? Es que una comparación, que es una ilustración, y es lo que pasa a ser Pablo en el versículo 2 y en el versículo 3. Mire lo que dice, y yo creo que esto es muy claro, mi hermano, es muy claro que hasta las leyes colombianas, mi hermano, claro que ahora pues, ahora se pueden las personas separar de su cónyuge, mi hermano, si no lo miran. Amén. No es que no me miró, entonces me voy a separar ya de mi marido. Hoy se separan por todo. Amén. Porque le preparó mal y así era la ley, mi hermano. Si no preparaba bien la comida, les tenían que dar carta de divorcio, mi hermano. Amén. Sabiendo que el matrimonio fue constituido, mi hermano, para toda la vida. Amén. O sea que los jóvenes de aquí de esta iglesia que se quieren casar, Juan Esteban y José Daniel, tienen que saber que el matrimonio es para toda la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y los próximos Micaías y Caleb, hay que ir enseñándoles todos esos valores que el Señor nos ha dejado a través de las Escrituras, mi hermano. Todos esos principios, valores que son principios, mi hermano, son principios que son de la misma palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, Pablo fortalece su argumento en el versículo 2 y 3. Mire lo que dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Que no vaya a estar diciendo ninguna mujer: ¿cuándo es que el Señor se lo va a llevar? Gloria a Dios. Amén. Y hoy que es el día de los papás, vean. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, la palabra habla por sí misma. La palabra habla por sí misma. Esta ilustración o esta analogía del apóstol Pablo es tan clara, mi hermano, pero pues tenemos que exponerla. Según la Escritura, el matrimonio es un vínculo muy solemne, es de por vida. Génesis 2, 22, colócamelo Luis, Génesis 2, 22 al 24, mire lo que dice: y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Y qué dice también Malaquías 2, del 13 al 16? Mire lo que dice Malaquías 2. Malaquías 2. ¿Ya lo tenemos? Malaquías 2, 13. Ya lo estoy buscando aquí para no tener que voltear. Amén.
o leámoslo otra vez aquí. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Es muy claro que el vínculo del matrimonio, mi hermano, es para toda la vida. Amén. Gloria a Dios. Esto quiere decir que si la mujer rechaza al esposo cuando éste está vivo y se casa con otro hombre, ella será llamada adúltera. Pero aunque el matrimonio es de por vida, no se extiende más allá de la vida. Amén. En consecuencia, después de la muerte de su esposo, no hay ley que pueda impedir que esta mujer vuelva a casarse. Ahora, mi hermano, el asunto es este, y se pone complicado cuando nos preguntamos qué es lo que la misma ley desea resaltar. Por ejemplo, póngale cuidado a este ejemplo. Si dijéramos que en esta ilustración el esposo consistentemente representa la ley y la mujer así de consistentemente al creyente, pronto llegaríamos a un callejón sin salida, mi hermano. ¿Por qué? Porque en tal caso la ley tendría que morir antes de que el creyente pudiera ser libre. Amén. ¿Me hago entender? Aquí está. Porque en tal caso la ley tendría que morir antes que el creyente pudiera ser libre. Pero Pablo no dice en ninguna manera, en ninguna parte, que la ley muere o es muerta. Él dice todo lo contrario, mi hermano. Y lo contrario y lo que es cierto es que nosotros somos los que somos matados. Es el creyente el que muere, mi hermano. Es el creyente que ha muerto a esa ley, y es el creyente, mi hermano, que completamente por la obra de Cristo, por la obra y la muerte de Cristo, y como lo vimos también en el capítulo 6, mi hermano, que fuimos bautizados juntamente ¿en qué? En su muerte. Amén. Y fuimos ¿qué? Resucitados. ¿Para qué? Para tener una nueva vida. Amén. Lo contrario, mi hermano, es que somos nosotros los que somos muertos. Somos nosotros por ende los que morimos, como dice Pablo en Romanos 7:4. Romanos 7:4. ¿Qué dice Romanos 7:4, mi hermano? Mire, Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y Romanos capítulo
Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué nos dice 2:19? Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Por consiguiente, en nuestro intento por interpretar estas palabras, debemos concentrarnos en un solo punto a saber, y es el tercero en comparación, y el punto es este: así como es una muerte que disuelve el vínculo matrimonial, del mismo modo es también una muerte que disuelve el vínculo legal. Es decir, a la servidumbre a la ley, mi hermano, el vínculo matrimonial es disuelto por la muerte de uno de los cónyuges, el esposo en este caso. El vínculo legal es cortado por la participación del creyente en la muerte de Cristo, mi hermano. En otras palabras, por la muerte del creyente. Amén. El vínculo del matrimonio es disuelto por la muerte de uno de los cónyuges. Ahora, el vínculo legal es cortado cuando el creyente participa, mi hermano, en la muerte de Cristo. En otras palabras, mi hermano, el creyente está juntamente muerto. ¿Con quién? Con Cristo. Y por lo tanto, si el creyente está muerto con Cristo, la ley es libre de qué? De la ley. Completamente. En efecto, nosotros los creyentes hemos ciertamente muerto con Cristo, en el sentido que ya ha sido explicado en todo el capítulo 6, hermano. Amén. Y una vez que en este tercer elemento de la comparación es captado, ya no hay más dificultad para aquellos, mi hermano, que creen, hermano, que la ley, que es la ley, hay que seguir cumpliéndola. Amén. Es muy diferente, como les dije en esta mañana, mi hermano, cuando realmente hemos sido liberados de esa ley, mi hermano. Ahora nosotros abrazamos esa ley con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, para amarla, pero no para hacernos unos legalistas o para esclavizarnos de cosas, mi hermano, que nunca nos va a liberar ante un Dios que demanda totalmente santidad de sus hijos. Amén. Por otra parte, mi hermano, la clarificación de Pablo mismo se hace evidente en el siguiente versículo, que es maravilloso lo que Pablo nos va a terminar de decir en este versículo. Mire lo que dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cómo hemos muerto? ¿Juntamente con quién? Con Cristo, mediante el cuerpo de Cristo. Y mire, mi hermano,
hemos sido muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Maravilloso. Aquí hay varios puntos, mis hermanos, que se destacan en este pasaje. Tan sorprendentemente hermoso. Es un pasaje hermoso, mi hermano, que debía estar guardado en nuestra mente y bajado en nuestro corazón, mi hermano. Así también, hermanos, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya hemos hablado, mi hermano, de esta palabra, hermanos míos, ya lo vimos, amén. Ya vimos cómo Pablo se refiere tierna